Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos, a los hermanos, amigos que nos visitan hoy. Todos sean muy, pero muy bienvenidos. Ustedes saben que estamos viendo una serie de mensajes. Desde el comienzo de año estamos hablando sobre la oración, orar sin cesar. Hemos visto diferentes tipos de oraciones, la oración modelo de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús y otras más. Y estos domingos pasados estamos viendo sobre orar sobre las cosas materiales también. ¿Qué dice la Biblia de poder orar sobre lo material? Y el título era 3 oraciones sobre las cosas materiales. Y hoy sería el punto 3 o la tercera parte. Y hoy vamos a tratar de responder, aunque a veces por los tiempos no se puede explayar demasiado, pero sí responder esa pregunta que nos había quedado pendiente. ¿Es la pobreza más espiritual que la abundancia? O, dicho de otra manera, ¿el pobre es más espiritual que el rico? Y siempre tenemos que tener en cuenta, el contexto de los tiempos que vivimos, donde el materialismo es muy grande, donde se valora a las personas mucho más por lo que tiene que por lo que es en sí. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión de los domingos pasados que es más importante el ser que el tener, es más importante lo espiritual, el corazón, cómo está nuestra relación con Dios. Y dijimos también que si el corazón es puro, todas las cosas son puras. Y eso lo dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas, también lo material, todas las cosas son puras para los que son puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, su conciencia, dice Tito, están corrompidas. O sea que tiene que ver cómo está nuestro corazón. También hemos visto y hemos recordado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y hemos hecho la aclaración de que dice buscar primeramente, no dice buscar únicamente. Si hubiera dicho el Señor, busquen únicamente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, no nos quedaba otra opción que buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. Pero dice primeramente, poniendo la base, poniendo el fundamento frente a sus oyentes de ese tiempo. Primero es el reino de Dios, primero es lo espiritual, lo que estábamos diciendo, primero es la relación con Dios y después vienen las demás cosas para que sean añadidas. Entonces, si tuviéramos que poner más o menos en un orden, sería Dios, siempre Dios en primer lugar, su reino, su justicia, la familia, la iglesia. Ahí puede variar, puede en algún momento estar la iglesia en segundo lugar o la familia, y en un cuarto lugar entraría lo material. Pero para poner más o menos un orden, después los órdenes pueden variar y cambiar, depende de la circunstancia donde estamos viviendo, los momentos que nos toca. Pero que quede claro la base bíblica, el fundamento, que el ser, lo espiritual, las cosas espirituales son y siempre serán primeras que las cosas materiales. Pero lo material tiene también su justo lugar. Y creo que ha quedado claro de todo esto que estamos viendo, que no está mal orar por los bienes materiales. Y hemos visto personas espirituales, ejemplos bíblicos, que oraron por cosas materiales y Dios le concedió. Hemos visto la vida mejor dicho, la oración de Jabes, la oración de Jacob, pero hay muchos más. La vida de Abraham, la vida de Job, la vida del rey más rico de la historia, dicen Salomón,
Habría mucho más para ver, simplemente hemos visto 2 oraciones con respecto a lo material y cómo Dios le respondió. Y seguro estoy que muchos estarán preguntando, ¿y qué de la pobreza? ¿Dónde entra la pobreza? Y vamos a verlo en primer lugar y en general, el origen de la pobreza, y después vamos a algo más particular. Pero quiero aclarar que es en general. ¿Dónde comenzó la pobreza o la necesidad? Siendo que tenemos un Dios tan rico. Leemos en la Biblia que Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Eso está en Ageo 2:8. Dios creó todo, así que es dueño de todo. ¿Dónde comenzó la pobreza? Y todos los que conocen la Biblia, para los que conocen la respuesta es muy simple. La pobreza o la necesidad, cuando hablo pobreza hablo con sinónimo de necesidad, comenzó con el pecado. Y específicamente con el pecado de Adán y de Eva. Cuando Dios crea al mundo, lo crea en abundancia. Yo di para algunos pasajes para leer, así que el que tiene Génesis 1:11, que lo pueda leer al 13. Evidentemente, al leer rápidamente estos versículos, vemos que Dios creó abundancia, según su género, no una plantita, sino toda la especie de plantas y todo lo que Dios fue creando, lo leemos en Génesis, fue en abundancia. Dios creó un mundo de abundancia y además plantó un huerto de más abundancia. Si el mundo era abundante, el huerto lo era más. Génesis 2:8 al 10. La hermana Norkeli. Después de hacer el mundo, agarró, vieron como cuando uno tiene en la casa y hace una huertita, un lugar especial, de todo, está todo plantado, todo cuidadito, pero está la huertita, bueno, el huerto del Edén. Y ahí Dios dice que hizo crecer árboles deliciosos, árboles hermosos, árboles para comer, árboles en abundancia, y todavía mandó un riego natural, 4 ríos que se iban abriendo para que no le falte agua y esté siempre verde y esté siempre en abundancia. Creó un mundo en abundancia y creó un huerto en abundancia. Pero todos conocemos la historia, que después del pecado, y vamos a leer Génesis 3, del 17 al 19, la hermana Erika. Miren las palabras tan duras. Este Dios que creó todo, que creó un huerto de mayor abundancia, cuando el hombre peca, le dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y lo echa y dice que va a un lugar de espinos
y cardos. Te producirá espinos y cardos, y con el sudor, con el esfuerzo, van a tener que ganar el pan de cada día. De un lugar tan abundante del huerto, por el pecado el hombre terminó en un lugar seco, árido, que producía espinos y cardos. Y ustedes conocen muy bien acá en Catamarca los espinos y los cardos. Solo crecen en lugares secos y áridos. No crece otras plantas, no crece cítricos, no crecen otras cosas porque es un lugar seco y árido. De un lugar de tanta abundancia a un lugar de tanta escasez. Por eso el origen de la pobreza es el pecado. El origen de la pobreza es el pecado. El pecado produce pobreza. ¿Lo decimos juntos? El origen de la pobreza. No, con ganas, porque si no... El origen de la pobreza es el pecado. El pecado produce pobreza. Y a veces nos cuesta hablar de estas cosas en las iglesias, pero cuando leemos el relato bíblico desde el comienzo, Dios nos está enseñando eso. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. El origen. Dios no creó la pobreza, creó un mundo de abundancia. Ustedes van a leer y releer y no está creada la pobreza, sino después del pecado, la consecuencia fue ir a un mundo de necesidad, de escasez, de espinos, de cardos, de pobreza. Y hoy, en menor medida, se sigue repitiendo esto. Por ejemplo, doy un ejemplo. Una familia está bien con Dios, tienen armonía entre ellos, entre los esposos, tienen salud, él tiene un buen trabajo, gana bien, se suma que recibe una muy buena herencia, están disfrutando la vida, podríamos decir que todo es abundancia, alegría, pero un día el hombre y la mujer caen en pecado. No el pecado que están pensando. Caen en el pecado del vicio, de las drogas. Y al comienzo todo sigue igual, no hay grandes cambios. Pero poco a poco pierden la armonía entre ellos, pierden la comunión con Dios, ya empiezan a discutir, a pelearse en la casa, ya empiezan a gastar de más. Ya cuando no va al trabajo con ganas, ya llega tarde, lo echan del trabajo, pierde su herencia comprando drogas. Y todo lo que era hermoso termina siendo feo, terminan en la calle, termina en pobreza, en miseria, en dolor. Porque entró un pecado, el vicio de la droga. Por un pecado que entró en esa familia. El enemigo sigue haciendo lo mismo y el pecado sigue produciendo miseria, dolor, necesidad, escasez. Seguramente ustedes conocerán casos similares a este. Y algunos entonces estarán preguntándose, entonces, pastor, ¿usted qué quiere decir? ¿Que todos los pobres están viviendo en extremo pecado, pecan más que los otros? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el origen de la necesidad, de la pobreza del ser humano es el pecado. El origen, por eso dije al comienzo, veamos en general, el origen de todo eso es el pecado. Dios nunca creó un mundo de necesidad. Creó un mundo abundante, hizo un huerto abundante, pero después el hombre, por sus decisiones de comer el fruto prohibido, terminó en un mundo de escasez, de espinos, de cardos, de sequedad. Pero Dios no lo creyó, no lo creó. Entonces, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la pobreza y la necesidad
es lo más común. Hay muchísimos más pobres que ricos en el mundo, ¿o no? Muchísimos más pobres que ricos en el mundo. ¿Qué hacemos los creyentes en Jesucristo? Tenemos que orar para no caer en una pobreza extrema o, como se diría, en la indigencia, porque en esa pobreza no hay bendición. Y les doy un ejemplo. Cuando se pregunta en la iglesia, acá los domingos, los miércoles, ¿quién tiene algún motivo de gratitud? No he escuchado, no he leído, nunca nadie me ha dicho que alguien dice, yo quiero agradecer y dar gloria a Dios porque somos extremadamente pobres. No tengo para comer, nos cortaron la luz, estamos enfermos, estamos destruidos, no tenemos ni para los remedios, estamos re mal. ¿Alguien escuchó un motivo de gratitud de semejante clase? No, al contrario, esa persona dice, hermanos, oren por mí, que Dios me bendiga. No tengo para comer, pero que pueda conseguir la comida. No tengo trabajo, oren por mí para que tenga trabajo. Nadie puede agradecer por la pobreza extrema. Nadie, no es de bendición, no es de bendición. Afrenta a nuestro Dios creador que es abundante. Creemos en un Dios abundante y rico y vamos a dar, siquiera pensar a alguien en su sano juicio no va ni pensar en dar gracias de esa manera. No estaría en su sano juicio esa persona si lo hace de esa manera. Entonces, la pobreza en general no es de bendición. En general, estoy aclarando, en general. Pero sí hay una pobreza que es de mucha bendición. Hay una pobreza espiritual que es de mucha bendición y por supuesto nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. Busquen por favor, yo lo voy a leer, 2 Corintios 9, versículo 8. Perdón, capítulo 8, versículo 9. Segunda de Corintios 8, 9. Su Biblia, yo leo en Reina Valera contemporánea, va a decir algo más o menos como esto. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, que siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Conocen la gracia, que siendo rico, se hizo pobre por amor a ustedes. Y el pasaje que lo aclara mejor está en Filipenses 2, del 5 al 8, que también se los voy a leer, cuando habla de la humillación y del despojo de Jesús. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya en ustedes el mismo sentir o la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se despojó, se sacó ese traje y se hizo hombre. Y todavía se hizo más abajo, se despojó, se hizo siervo y se volvió a despojar y se hizo como un malhechor. Y murió como un malhechor en una cruz. Antes la cruz era símbolo de tortura. Ahí morían los malhechores, los sinvergüenzas, los tránsfugas. Para nosotros hoy es símbolo de redención. La pobreza voluntaria, que es por amor a Dios y al prójimo,
es de muchísima bendición. Jesús se hizo pobre, siendo rico, se hizo pobre. Esa pobreza tiene mucha virtud, la pobreza voluntaria, que voluntariamente deja todo por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso les dije que el mayor ejemplo es Jesús. Por amor a nosotros, y lo hemos estado cantando en varias canciones, dejó el cielo, se despojó, vino a esta tierra para salvarnos, para que nadie se pierda. Al comienzo leíamos que del amor de Dios que hemos conocido, porque Él nos mostró ese amor. La pobreza voluntaria tiene mucha virtud. Por eso Pablo, cuando les habla a los corintios, le dice que Jesucristo, siendo rico, por amor de ustedes, se hizo pobre. La pobreza voluntaria es una clara señal de alguien que es espiritual. Y enfatizo, pobreza voluntaria. Y sin que después ande pidiendo. Estos días escuché de una persona que, digo aparentemente porque no la conozco, de otro lado, dice que recibió un llamado misionero y se despojó de sus pocos bienes que tenía y se fue a estudiar y a prepararse para misionar en el mundo. Al poquito tiempo le andaba mangueando, pidiendo dinero para sus gastos, para los viajes, para esto, a todos los hermanos de la iglesia. La pobreza voluntaria no es de esa manera. Es vivir pobre por amor a Dios y al prójimo. Y vivir sin pedir a nadie nada, salvo que pueda pedir para dar a otro prójimo, pero nunca para sí mismo. Para dar a otro, sí. Y tenemos también que nuestros apóstoles, o los apóstoles de la Biblia, no nuestros, también dijeron eso. Ahí en Mateo 19, del 27 al 30, el hermano Norman lo va a leer. Miren lo que dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Eso es una pobreza voluntaria, dejar todo por amor al Señor, por seguirle, por extender su reino y por predicar. Vivir para el Señor y extender su reino. Hay un ejemplo aún un poco más cercano a nosotros. Nació en 1182. Es de San Francisco de Asís. Y aclaro esto, nació y murió antes de la Reforma. Y miren lo que dice una publicación de la red de televisión de la Palabra Eterna. Nació en Asís, Italia, en el año 1182, en el seno de una familia acomodada. Su padre, un rico comerciante, y como mandaba la costumbre, él era el destinado a asumir el negocio familiar. Murió el 3 de octubre de 1226 con solo 44 años. Tras vivir años de frivolidad y vacío, hasta que fue forzado a ir a la guerra, y ahí cayó prisionero y enfermó. Y durante su mal escuchó una voz que clamaba desde su interior:
sirve al amo y no al siervo. Al regresar comenzó para servir a los pobres. Se desprendió de su riqueza material, abrazó la fe en Jesús y halló la paz. En el año 1210, el santo viajó con un grupo de seguidores a Roma y pidió al pontífice fundar la orden de los frailes menores, enfocado en la pobreza y el servicio a los demás. Y el Papa se lo concedió y es lo que hoy conocemos como los franciscanos. Ellos hacen 3 votos. Voto de pobreza, de obediencia y de castidad. Dicen todas las historias que este hombre le entregó todo el dinero que tenía, que era de su papá, le estaba reclamando en la plaza pública, se sacó la ropa y se fue casi desnudo de ese lugar. Porque le dijo, bueno, papá, vos me diste este dinero, vos me diste la ropa, te lo entrego. De ahora en más, mi papá va a ser Dios y voy a servir a los pobres. Hasta el día de hoy hay personas que siguen ese ejemplo. Para la línea católica es el patrono de la ecología, los animales, la naturaleza, los ecologistas y los veterinarios. Pero quiero leerles lo que significa el voto de pobreza. Implica renunciar a los bienes materiales y a los apegos para enfocarse en las necesidades de los demás y vivir con una actitud de disponibilidad para servir donde se les necesite. Ellos hacen voto de pobreza, pobreza voluntaria. Dejo todo por amor a mi Dios y a su reino para ir a extender su reino. Entonces podemos ver que claramente que la pobreza voluntaria motivada por el amor al Señor y al prójimo tiene la mayor virtud. No las otras pobrezas que son originadas por el pecado y la maldición. Y alguno me estará pensando, ¿y si yo soy pobre, qué hago? Primero, como ya dijimos, es poner la base espiritual. Recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador. Abrirle el corazón. Jesús, necesito tu salvación eterna, necesito tu salvación completa. Necesito que entres en mi corazón. Y después, como dice, buscar el reino de Dios, Dios va a ir añadiendo bendiciones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y también ponerse a orar para salir de esa condición. Y aclaro esto también, esto no significa hacerse rico, eso es otro tema, pero salir de una pobreza que no honra a Dios. Salir de lo que hoy sería la indigencia, por darle el nombre más actual. Eso no honra a nuestro Dios que es abundante. Puede que alguien esté, entregar su vida al Señor, empezar a buscar su reino, su justicia, que pedirle, Señor, añadime tus bendiciones y empezar a orar de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces ni oramos por eso. Pero en la Biblia ya vimos 2 ejemplos y podríamos ver un montón más cómo se ora también por las cosas materiales, para honrar a nuestro Dios y decir, todo lo que tengo es gracias a mi Dios. Puedo honrar y reconocer a mi Dios. Y Dios, ustedes no saben de dónde me sacó, del pozo donde estaba. Dios me salvó, me liberó y también me dio el pan necesario. Por eso Jesús enseñó, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos lo que necesitamos para vivir cada día. Y hemos visto que también hay personas que son ricas y son espirituales. Domingo pasado vimos la oración de Jabes y más de Jacob, un patriarca espiritual, como él oró por sus bienes
materiales, y con eso él dio gloria al Dios creador y sustentador. Entonces, para ir resumiendo, ni la pobreza ni la riqueza determinan nuestra espiritualidad. Vuelvo a decir, ni la pobreza ni la riqueza determinan nuestra espiritualidad, sino el uso que le demos a los bienes materiales. El uso que demos a los bienes materiales sí determina nuestra espiritualidad. Como yo les dije, íbamos a ver 3 oraciones y me está faltando una. Y lo voy a hacer rápido para no pasar mucho tiempo. Busquen por favor en Proverbios 30 del 7 al 9, la oración de Agur. Ya vimos la oración de Jabes, la oración de Jacob y ahora vamos a ver la oración de Agur. Proverbios 30, 7 al 9. Dice así: solamente 2 cosas te he pedido, Reina Valera contemporánea, Reina Valera 60, te he demandado. Antes de que muera, aparta de mí la vanidad y la mentira, esa es una. Y la otra, no me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Dame el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que por ser pobre llegue a robar y blasfeme o ofenda el nombre de mi Dios. No me des pobreza ni riqueza. Dame el pan necesario. Seguramente que ustedes conocen personas que han pedido por un buen trabajo. Cuando Dios les dio el buen trabajo, no vinieron más. Se apartaron de los caminos de Dios por lo material. No me des pobreza ni riqueza. Y ya para ir respondiendo a la pregunta que nos hicimos, ¿es la pobreza más espiritual que la abundancia? ¿O es el pobre más espiritual que el rico? Y la respuesta corta es no, no. No es más espiritual. O no se es más espiritual por ser pobre o ser rico. Hay pobres voluntarios que son muy espirituales y vimos algunos ejemplos, nuestro Señor, los apóstoles y San Francisco de Asís. Y podría nombrar otros. Y hay ricos que son muy espirituales y que honran a Dios con sus bienes. Y hemos visto la historia de Jabes y la historia de Jacob. El ser o no ser espiritual no pasa por los bienes materiales que tengamos, sino pasa por el uso que le demos a esos bienes. Y vuelvo a repetir, el ser espiritual o no pasa por la cantidad de bienes materiales que tengamos, sino por el uso que demos a los bienes. Si sos rico, que sea para la gloria de Dios y para extender su reino. Si sos pobre y decidís por la pobreza voluntaria, que sea para la gloria de Dios y para extender su reino. Amén. Si sos rico, para la gloria de Dios, para extender su reino. Si decidís por la pobreza voluntaria, que sea para la gloria de Dios y para extender su reino. Yo creo que la mayoría de los cristianos inconscientemente oraron la oración de Agur. No me des pobreza, no me des riqueza. Dame el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O por ser pobre llegue a robar y blasfemar. Hoy terminamos con estos 3 series de mensajes, de modelos de oración enfocados a lo material. La oración de Jabes, la oración de Jacob y la oración de Agur. Pero si hay alguien acá que tiene que poner base, que tiene que recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, para después sí orar con toda autoridad,
Dios, bendíceme. Dios, te pido por esto, te pido por lo otro. No hay mejor cosa que pedirle a Dios siendo hijo y no siendo extraño. El hijo va a la casa y pide, quiero esto, quiero esto, quiero esto, o lo toma directamente. El extraño tiene que golpear la puerta o el de afuera, golpear las manos y decir, ¿me da algo para comer? Pero el hijo va, abre la alacena y saca lo que quiera comer. Si hay alguien que no recibió a Jesús en su corazón, y les pido que por favor cerremos todos los ojos unos minutos y que estemos orando. Si hubiera una persona que no tiene a Jesús o alguien que quiera reconciliarse con el Señor, esta también es noche de salvación, porque como hijo tenemos todo el derecho de pedir, no como personas que están lejos de Dios. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón? Puede levantar su mano para que podamos identificarlo y alguien se pueda acercar y orar por tu vida. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? También. ¿Hay alguien? Muy bien. Como hijo tenemos todos los derechos, el fundamento bíblico espiritual primero. Y después tenés todo el derecho a pedir por las cosas materiales y quizás ores como Agur, no me des riqueza ni pobreza, porque siendo pobre me voy a apartar de ti y siendo rico me voy a apartar de ti. No me des pobreza ni riqueza. Una vez más pregunto por si hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón. Pueden levantar la mano, así podemos orar por tu vida y guiarte en oración. Bien, nos ponemos, yo quisiera orar por todo porque esta serie de mensajes termina aquí, después la hermana va a cerrar el culto, pero quisiera orar por todo. Nos ponemos de pie unos minutos. Señor Dios, sabemos que lo primero es tenerte a ti en nuestro corazón. Y gracias por ese privilegio tan grande. Gracias, Señor, porque tú nos diste el mejor y el mayor ejemplo. Siendo rico te hiciste pobre para venir a salvarnos. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, porque junto con esa salvación viene toda clase de bendiciones y toda clase de cosas buenas. Gracias, gracias. Vamos a disfrutar a plenitud en la eternidad junto contigo en el cielo. Pero aquí también en la tierra, Señor, tú nos permites ver algo de todas tus bendiciones. Yo quiero rogarte por cada uno de los presentes, Señor, que tu buen espíritu siga trabajando en nuestros corazones. Salvación, vida eterna, pero también saber orar por las cosas materiales en su justa medida. Todo lo hiciste bueno. A ti la gloria, la alabanza y el poder. Amén.